Buenas tardes. Ya estamos en línea, ¿cierto? Sí, ya Sí, ya estamos, ya estamos, ya tenemos tenemos 38 34, personas. 38, 40 personas, 41. Bienvenidos todos, qué rico volverlos a tener por acá. Los que vienen por primera vez, bienvenidos a los webinars de Education First y del modelo BES. Los queremos invitar a que en el chat que ustedes tienen en la parte de abajo, presentarse de dónde vienen, de qué país, de qué colegio, si son padres de familia, si son docentes, si son líderes, cuál es su rol, para que nos conozcamos un poco y sepamos quién está asistiendo. Entonces, qué bueno tenerlos por acá. Vamos a dar un momento mientras la gente sigue entrando. Hola, buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Bien, Adriana, ¿y ¿qué tal? ustedes? Muy bien. Felices de reiniciar estos webinars. Estuvimos 2 meses intensos de webinars, hicimos casi 40. Y bueno, nos tomamos 3 semanitas de descanso y volvemos a iniciar nada más y nada menos que con el doctor Gerardo Restrepo. Entonces estamos muy contentos de tener a Gerardo hoy acá. ¿El doctor? Gerardo, sí, obviamente que doctor, pero es que yo muy coloquialmente te digo Gerardo, pero al doctor Restrepo. Muchas gracias, Ana María y Gilberto, por la invitación y bueno, eh, muy contento de estar con ustedes y participar en este webinar y compartir un poco nuestras experiencias y un poco la visión crítica que tenemos de este tema que nos congrega hoy. Seguro. Mira, si Cuando quieres, quieran, yo te aviso porque obviamente te sí. vamos a presentar formalmente, la gente sigue entrando, ya tenemos 73 personas. Pero mira, tenemos gente desde Argentina, Verónica es vicerrectora y psicopedagoga, Patricia Villegas desde las Islas Vírgenes, consultora educativa, bienvenida. Loreto del Jardín Infantil de la Junji, me encanta que la Junji siempre está presente. Los jardines infantiles de la Junji, Gerardo, te cuento, son jardines de zonas vulnerables en Chile, que son de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Chile. Entonces son parte del gobierno chileno y es fascinante el trabajo que están haciendo. Nancy, Argentina, desde Buenos Aires, representante legal del Colegio San Patricio. Muy bien, bienvenida. Aquí tenemos a Andrea, también argentina de nivel inicial. Analía, de Buenos Aires. Javiera Torres, del Colegio Instituto Inglés de Rancagua, Chile. Buenas tardes, Alejandra, desde Argentina. Tenemos a Javiera de Chile, a Bernardita, psicóloga. También chilena, Chile está presente, me encanta, siempre los chilenos están en los webinars. Muchas gracias, Argentina nuevamente, Santiago de Chile. Loreto desde Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, Ecuador. Aquí tenemos desde Ecuador, Rocío. Buenos Aires, Jardín Infantil Campanita de Rancagua. Wow, Argentina, Chile, Temperley, está... Bueno, Colombia, aquí está, cielo, ya nos me hacía falta Colombia, ¿dónde estaban los colombianos? Y siempre hay muchísimos. México, Adriana Maya. Buenos Aires, cielo, bueno, sí, de pedagogía infantil. Desde España, Sara, bienvenida, desde Girona. Qué bueno tenerte por acá. Y ahí siguen entrando y sigue esto moviéndose como rápido. Creo que por efectos de tiempo, Gilbert, si quieres tú empezar ya la presentación, bienvenidas a todos, gracias por estar aquí. La logística es que el doctor Restrepo va a hacer su presentación. Ustedes, por favor, pueden poner preguntas en la zona de preguntas que hay abajo. Tenemos el chat y tenemos las preguntas. Ideal si nos pueden poner las preguntas desde el Q, donde dice preguntas o en inglés Q&A, para nosotros poderlas organizar e ir presentándolas al doctor Restrepo. Y me imagino que el doctor Restrepo nos va a dar de pronto algunos momentos, ya tú manejas tu presentación. Si hay preguntas, pues nosotros podemos consolidarlas rápido y hacerlas relevantes o abrir micrófonos. Por favor, mientras está la presentación, les pedimos que apaguen su micrófono para que no tengamos sonidos atrás que interrumpan. Dejen sus cámaras prendidas, es una
de los beneficios que tenemos en la educación virtual y en estos encuentros virtuales, el podernos ver. Entonces los invitamos a prender sus cámaras. Y bueno, adelante, paso la palabra a Gilberto para la presentación formal. Y muchas gracias, Gerardo, por estar acá. Realmente es para nosotros muy, muy importante tenerte. Bueno, buenas tardes, días, dependiendo de donde cada uno de ustedes esté. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Para nosotros es un honor, un gusto también presentar, tener con nosotros al doctor Gerardo Restrepo, que amable y generosamente aceptó nuestra invitación. El doctor Gerardo Restrepo es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, neurólogo infantil del Hospital Militar y Central y psicólogo de Bishop University. Ha realizado sus estudios de doctorado en educación en la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá, donde se desempeña actualmente como profesor e investigador en neuropsicología del desarrollo del aprendizaje y es director de la maestría en adaptación escolar y social. El profesor Restrepo también participa igualmente en diversos programas de formación en epidemiología y salud pública con la Agencia Canadiense de Salud Pública. Sus intereses en investigación se sitúan en el campo de la neuropsicología escolar y se orientan a la concepción e implementación de programas y estrategias educativas basadas en investigación en neurociencias. Una cosa que me llamó profundamente la atención es que hoy por hoy están de moda las neurociencias y la educación y todas esas cosas y los programas. Pues el doctor Restrepo inició su carrera como profesor universitario en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, pero allí creó en 1988, o sea, hace 32 años, la primera cátedra de neuropedagogía. O sea, hace 32 años el doctor Restrepo creó esto que hoy es una moda y se está generando cada vez más alrededor del mundo. Importantísimo. Como profesor universitario ha sido profesor invitado en varias universidades americanas y europeas. Colabora activamente en la actualidad en diversos programas educativos orientados a mejorar los procesos de inclusión escolar de los niños con dificultades del aprendizaje y discapacidades desde una perspectiva de la educación basada en la evidencia y la neurociencia. Muchísimas gracias nuevamente y cedo el micrófono, Gerardo. Bueno, muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Gilberto, por esta invitación que acepté gustoso porque este tópico que es básicamente las neurociencias y la educación es un tópico que actualmente suscita muchas controversias, suscita muchas discusiones y mucho más cuando miramos la problemática de eso que llamamos singularidad. Con mucha frecuencia hablamos de que cada niño es muy singular, de que cada persona es diferente, de que cada ser humano es único, pero en la práctica pareciera que los programas educativos en general olvidan este aspecto y tienden prácticamente a homogenizar los procesos educativos, los procesos de enseñanza, y esto genera una serie de impactos importantes en la vida de todas las personas. Por eso, el tema que escogimos para discutir con ustedes toca cada uno de esos elementos. ¿Cuál es la relación entre neurociencias y educación? ¿De qué manera los conocimientos actuales en neurociencias nos pueden ayudar a comprender esto que llamamos singularidad? ¿Y de qué forma todas las investigaciones de las neurociencias nos ayudan a concebir programas educativos adecuados
para responder justamente a la singularidad de todos los niños, de cada ser humano. Como Gilberto lo comentaba, yo empecé a trabajar en educación hace muchísimos años. En esa época, lo que llamábamos neuroeducación, neuropedagogía era casi una utopía. Y empezamos a construir una serie de programas cuyo objetivo fundamental era ayudarle, enseñarle a los maestros, enseñarle a las personas destinadas a enseñarle a los niños cómo comprender las particularidades del desarrollo de cada niño justamente para no chocar obstinadamente con las dificultades que cada ser humano tiene en su proceso de aprendizaje y en su proceso de desarrollo. Y esto que empezó, esta aventura que empezó hace más de 30 años, me llevó a trabajar en muchos programas de lo que llamábamos inicialmente integración escolar, que luego empezamos a llamar inclusión educativa y que ya hoy en día estamos llamando de una forma diferente. Ya la inclusión hace parte de la historia. Hoy hablamos más de adaptación escolar y social. Yo soy profesor en la Universidad de Sherbrooke, donde dirijo una maestría en adaptación escolar y social. Y yo quiero dedicar un poco a explicarles qué es la adaptación escolar. La adaptación escolar y social es justamente la etapa más avanzada de eso que llamamos inclusión educativa. Cuando empezamos a hacer integración, lo primero que hacíamos era coger los niños, llevarlos a los salones de clases, niños con diferentes tipos de dificultades. Esto generó muchísimos conflictos. Muchas veces los padres, los maestros nos decían, pero ¿yo qué voy a hacer con ese niño? Estoy completamente inerme frente a él. Yo no tengo las herramientas, los elementos que me permitan ayudarle. Muchos padres y muchos maestros incluso nos decían, ¿y es que no será que eso que tienen los niños, esos niños malos, se le va a pegar a los niños buenos? ¿No será que mi hijo se va a ver afectado con ese tipo de comportamientos? Esta primera etapa fue muy particular, nos llevó a reflexionar mucho sobre lo que eran los procesos de integración y empezamos a hablar de la importancia de la inclusión. Nos dimos cuenta que no se trataba solamente de poner físicamente los niños con dificultades en los salones de clase, sino que necesitábamos una gran cantidad de transformaciones, adaptaciones pedagógicas, flexibilizaciones curriculares, en fin, para permitir que esos niños de alguna manera encontraran un sitio en esa escuela que estaba completamente cerrada hacia ellos. Finalmente, nos dimos cuenta que el problema tampoco era la inclusión. Y nos dimos cuenta cuando empezamos a constatar que el gran problema de eso que llamamos inclusión educativa es que nuestras escuelas están concebidas para niños ideales, niños que yo me atrevo a pensar que no existen, pero que son niños que responden un poco a los modelos que nos enseñan en las universidades, modelos que repiten una serie de aspectos propios de la psicología del desarrollo que insisten en que los niños pasan por una serie de etapas, por una serie de procesos muy semejantes y que lo que nosotros necesitamos de alguna manera es enseñarle a esos niños ideales. Con el tiempo nos dimos cuenta que esos niños tampoco existen, que en nuestras escuelas lo heterogéneo es la norma, es decir, que cada ser humano es único, es muy singular
y que lo que nosotros necesitamos es adaptar la escuela y la sociedad a cada niño. Porque si seguimos insistiendo en que los niños tienen que adaptarse a nuestra escuela y a nuestra sociedad, vamos a seguir violentándolos y vamos a seguir seguramente ignorando buena parte de los procesos del desarrollo de los niños. Ahora, cuando hablamos de neurociencias, de la singularidad, cuando hablamos de neurociencias y educación, y de la importancia del reconocimiento de la singularidad, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿de dónde viene ese no reconocimiento de la singularidad? Cuando yo hago las preguntas a mis auditorios, cada persona empieza a darme una serie de ideas muy interesantes que nos llevan siempre al mismo fenómeno. Y un poco lo que pasa es que durante muchos años, nuestras disciplinas científicas, particularmente las neurociencias, la psicología y la educación, empezaron como a instaurar un modelo de funcionamiento que es muy particular y que yo lo llamo el modelo de la normalidad. ¿Qué es el modelo de la normalidad? Si nosotros nos vamos un poco atrás, un siglo atrás, vamos a encontrar una serie de experiencias muy interesantes. Hablemos, por ejemplo, de lo que pasaba en Europa en los primeros años del siglo XX. Estamos hablando de 1902, 1904. En esa época, dos investigadores franceses, Simon y Binet, crearon el primer test de inteligencia. Y es bien interesante la anécdota. ¿Por qué? Porque es que hasta esa época, en el mundo entero había una escuela donde iban los niños. ¿Qué se necesitaba para ir a la escuela? Ser niño, básicamente, pero en la escuela los maestros, los psicólogos en la época empezaron a notar pues que no todos los niños cumplían un poco con los estándares, con las exigencias de la escuela. El gobierno francés en esa época, de una manera muy bien intencionada, como siempre, le pidió a dos científicos, dos psicólogos, que hicieran una prueba para ver cómo podíamos clasificar a los niños. Los niños que necesitaban la escuela regular pasaban la prueba y los que no pasaban la prueba se iban a otra escuela que era una escuela no regular. Hasta esa época, la escuela era una, pero a partir de estos primeros test de inteligencia, dividimos la escuela en dos. La escuela de los buenos, donde van los niños normales, entre comillas, digo normales, porque yo a veces tengo muchas dificultades para saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Me he pasado mi vida evaluando el aprendizaje y el desarrollo de niños y adolescentes, y yo siento que hay mucha discusión todavía que tenemos que dar con respecto a eso que llamamos normalidad. Pero resulta que a partir de los primeros test de inteligencia decidimos separar los niños. Los niños buenos que van a la escuela de los buenos y los niños malos que se iban a la escuela especial. Todo el siglo XX luchamos justamente con este modelo, esa separación de la escuela, donde unos tenían acceso a cierto tipo de procesos educativos y otros se iban a una escuela aparentemente adaptada
a sus dificultades. Ustedes conocen el resto de la historia, desde la década del 70, asociaciones de padres en el mundo entero empezaron a pelear por los derechos de sus niños, el derecho a que los niños recibieran educación en los ambientes lo más normalizados posible. Esto dio origen a todo un movimiento en los años 70 y 80 que llevó a toda la transformación que llamamos hoy integración o inclusión escolar, y que a partir de aproximadamente el año 2000 empezamos a llamar de una forma distinta. Ya no hablamos, como les decía, de los procesos de inclusión, hablamos de adaptación escolar y social, y hablamos de cómo nuestros conocimientos sobre psicología del desarrollo, sobre neurociencias, sobre educación, nos permiten adaptar la escuela a las necesidades de cada niño. ¿Por qué? Porque cada niño es muy distinto, porque cada niño es muy diferente. A pesar de los modelos de normalidad que manejamos, cada niño es muy diferente. Entonces, buena parte de lo que sucede en nuestras escuelas, buena parte de las dificultades que tenemos para comprender lo que llamamos singularidad, vienen de nuestros modelos conceptuales. Como ya lo he dicho, estos modelos conceptuales nacieron muy de la mano de las pruebas de inteligencia que empezaron a diseñarse en 1904. Ya hoy conocemos una gran cantidad de pruebas de inteligencia y todas esas pruebas responden a un proceso que llamamos normalidad. ¿Qué es la normalidad? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque en la medida en que comprendamos lo que es la normalidad, vamos a comprender qué fue lo que nos llevó a la exclusión escolar. Justamente si no logramos comprender los orígenes de ese modelo de normalidad que nos llevó a la exclusión, pues definitivamente vamos a seguir haciendo lo que tradicionalmente hacemos. Yo me permito contarles un poco qué es lo que llamamos normalidad. Cuando hablamos de normalidad, en lo primero que pensamos, ustedes recuerdan la famosa curva de Gauss, que es la distribución normal de la población. Eso es lo que llamamos normalidad. En otras palabras, el modelo de normalidad es un modelo estadístico. Si nosotros pensamos en la normalidad como curva estadística, vamos a encontrar que independiente de la habilidad que midamos, siempre va a haber un grupo de personas que se encuentra en el medio, va a haber un grupo pequeño que se encuentra hacia la derecha, en la colita derecha de la distribución de la cola. Esos van a ser los más fuertes en esa habilidad. Y en la izquierda siempre vamos a encontrar otros que son los más débiles. Nosotros asumimos, porque así nos lo enseñaron en nuestras universidades, que esa distribución normal es lo que llamamos normalidad. Ser normal es estar dentro de esa curva. Lo que nunca nos comentaron es que esa curva, que puede medir cualquier tipo de habilidad, es solamente una interpretación parcial de la realidad. Me explico. Si empezamos, por ejemplo, a medir determinado tipo de habilidades, digamos que uno va a medir las habilidades para bailar, las habilidades para danzar, las habilidades para el canto. Bueno, la mayor parte de personas estarán allí en el medio, en eso que llamamos
el grueso de la población. Un grupo pequeño se va a encontrar en la parte derecha de la distribución y esos van a ser los superdotados del baile o de esa habilidad que estamos midiendo. Pero muchas personas nos vamos a encontrar en la colita izquierda. Vamos a ser posiblemente los discapacitados, y yo me meto allí porque yo no soy muy bueno para el baile. Vamos a ser los discapacitados de eso que llamamos la habilidad particular para bailar. Entonces, toda habilidad humana, toda característica, todo rasgo puede medirse gracias a estos modelos estadísticos, pero el problema es que nosotros convertimos esos modelos estadísticos en modelos de normalidad y empezamos a aplicarlos con el beneplácito de psicólogos y médicos a la escuela. Y cuando empezamos a aplicar estos modelos de normalidad a la escuela, la medicalizamos. ¿A qué me refiero yo con medicalizar la escuela? Me refiero a que nos vendieron la idea de que los niños aprenden y se desarrollan según un modelo de normalidad. Entonces, nosotros automáticamente pensamos que el niño que no está dentro del modelo de normalidad es anormal. Y ese modelo obviamente nos lleva a pensar que ese niño anormal debe tener algún problema. Y con el tiempo y un poco con el apoyito de los médicos y los psicólogos empezamos a convertir esas anormalidades en enfermedades. Y empezamos a construir una serie de enfermedades del aprendizaje y del desarrollo que hoy todavía no sabemos si existen o no, porque sigue existiendo mucha controversia. Por ejemplo, los niños que tienen dificultades para leer, convertimos eso en un problema que lo llamamos dislexia y vendimos la idea de que eso puede ser una anormalidad, un trastorno o una enfermedad. Muchas personas hablan de la enfermedad de la discalculia. Si uno se pusiera a medir todas las posibilidades, bueno, ya encontramos la dislexia, la disgrafia, la discalculia. Existe la dispraxia, los niños que tienen dificultades en el aprendizaje de una serie de secuencias motoras, pero si uno siguiera, nada raro que encontremos también de alguna manera la disgeografía o el disinglés, porque teóricamente eso existe. Algunos niños o algunas personas que son negadas para las lenguas, por ejemplo. Y el hecho de que no aprendan lenguas nos autoriza a pensar que eso es un trastorno, que eso es el disinglés, que eso es la disgeografía. Entonces, empezamos a medicalizar todas las dificultades escolares y esa medicalización resultó ser un modelo que se vende muy fácilmente. ¿Y por qué se vende fácilmente? Porque en todas las facultades de psicología y de educación empezaron a vendernos un poco la idea de que todos los niños aprenden y se desarrollan de la misma manera. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en las facultades de psicología y educación que desde hace 40, 50 años seguimos repitiendo las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. Y mientras Piaget vivió, nadie dijo absolutamente nada porque todo el mundo respetaba al gran profesor, pero una vez Piaget murió, sus alumnos empezaron a decir, yo dudo mucho de que las etapas del desarrollo cognitivo sean como las explicó Piaget, pero seguimos recitando
cómo son las etapas del desarrollo cognitivo, a pesar de que hay muchas cosas que hoy están completamente reevaluadas. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de número. Piaget planteó que el niño adquiere el concepto de número a los 7 años. Y claramente lo escribió en una de sus obras cumbre. El niño adquiere el concepto de número alrededor de los 7 años en la escuela elemental, cuando hoy sabemos, gracias a los estudios de neurociencias, por ejemplo, que los niños tan pequeñitos como 3 o 4 meses de edad pueden contar. Aunque no lo sepamos, los niños pueden contar. Cuando hacemos estudios de imágenes cerebrales y les mostramos a los niños un conjunto donde hay un número diferente de animalitos, vemos que hay unas zonas del cerebro que se activan y se activan justamente porque esas zonas del cerebro permiten percibir la magnitud, la cantidad de objetos que hay, por ejemplo, en el campo perceptual. Esto ha pasado entonces con muchísimas concepciones que tenemos, de tal manera que esa medicalización de la educación nos llevó a pensar que el niño que no aprende de acuerdo a los cánones que establece la escuela, no aprende porque tiene algo malo, algo anormal. Y desafortunadamente hay ejércitos de psicólogos, de neuropediatras, y ahí sí me da culpa porque soy neuropediatra, que terminan validando la existencia de este tipo de problemas y continúan medicalizando la escuela. Ahora, ¿por qué medicalizamos la escuela? Además de todo esto que les he comentado, medicalizamos la escuela porque sencillamente es muy fácil decir que el niño no aprende porque tiene un problema en el cerebro. Cuando encontramos un diagnóstico, cuando hacemos un diagnóstico de que un niño tiene dificultades, todo el mundo queda muy contento. Así como ustedes lo oyen. ¿Por qué queda todo el mundo muy contento? Los papás son los primeros en alegrarse. ¿Por qué se alegran los papás? Obviamente porque ellos le dicen a uno, ah, qué bueno que ya sabemos que tiene el niño, porque en sana lógica, si uno sabe que tiene el niño, sabe cuál es la solución. Pero muy pronto los papás empiezan a darse cuenta que la cosa no es tan simple. En segundo lugar, se alegran los maestros, porque el maestro desde el primer día de clase empieza a ver ciertos niños con ciertas características y empieza a tenerlos en mente. Y el maestro llega un momento en que pasa la acción y pide que evalúen el niño. Y espera ansiosamente que llegue el resultado de la evaluación, y cuando llegue el resultado, el maestro se alegra. ¿Por qué? Porque la hipótesis que tenía se confirma. Y el maestro dice, ¿sí ve? Yo lo sabía. Se alegra el maestro y se alegra la escuela al mismo tiempo. ¿Por qué se alegran al mismo tiempo? Porque acabamos de darles la razón. El problema no es la escuela, el problema no es el maestro, el problema es el niño. El problema está en la cabeza de ese niño. Es ese niño el que tiene problemas, el que tiene dificultades, y obviamente la escuela no tiene absolutamente nada que hacer. Pero no solamente se alegra el maestro, se alegra la escuela, los papás, sino que también hay un ejército de terapeutas al interior de las escuelas, en los Learning Center y por fuera de las escuelas,
hay un ejército de terapeutas que vive un poco de este tipo de diagnósticos y de dificultades. Ojo con eso. El modelo entonces de normalidad nos lleva a la medicalización de la escuela. Esa medicalización echa toda la culpa en el niño, deposita toda la responsabilidad en el cerebro del niño, neurologiza todos los problemas y nos hace pensar que el modelo educativo no está en cuestión. Pero ese modelo, ese diagnóstico, ¿cómo se ha hecho? Recordemos nuevamente el modelo de normalidad. El modelo de normalidad es un modelo estadístico. Y como todos los modelos estadísticos, cuando uno aplica un test, por ejemplo, un test de inteligencia, o un test que evalúa funciones ejecutivas, o un test que evalúa memoria o percepción, ¿qué hace con el resultado del test? Lo compara con la norma. Uno toma el numerito, que es el resultado, igual que cuando pasa uno los exámenes, de la misma manera que los papás miran ansiosamente los resultados escolares de sus hijos y el día del boletín dicen, pues sí, sacaste una buena nota en inglés, pero ¿por qué estás por debajo del promedio? Yo esperaría que con todo lo que nosotros te hemos ayudado, tú estuvieras encima del promedio, esa es la nota. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con las pruebas de inteligencia. Cogemos el resultado y las comparamos con la norma. Y al compararlas con la norma, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque comparamos el niño con el grupo. Nos olvidamos justamente de lo que inspira esta conferencia, de la singularidad, de que cada ser humano es único y es diferente. Perdimos una oportunidad dorada para mirar las características singulares de ese niño. No, todo eso lo borramos, tomamos el resultado, sacó 95 en la prueba de inteligencia, vemos dónde se ubica con respecto a la norma. El promedio está en 100, entonces está un poquitico por debajo, pero allí está en el promedio. Es la misma lógica que utilizamos para todo. Nos olvidamos de la singularidad y comparamos el niño con el grupo. Ese tipo de evaluación que utilizamos, que es una evaluación cuantitativa, obviamente, lleva a un modelo muy particular de concebir las dificultades. Nosotros lo llamamos el modelo del déficit. ¿Qué es el modelo del déficit? Uno aplica una serie de pruebas para ver en qué están mal los niños. Coge la prueba de inglés, coge la prueba de matemática, coge la prueba de lectura, coge la prueba de escritura y la compara con la norma. Y si el niño está por debajo del promedio de lo que uno espera para su edad, o sea, está en déficit, uno convierte automáticamente ese déficit en un problema. Así es como se hacen los diagnósticos de dificultades del aprendizaje. Las dificultades del aprendizaje, bueno, para quienes están en Estados Unidos y en Canadá, las dificultades del aprendizaje se hacen comparando el desempeño del niño en lectura, escritura y matemática con las normas que tenemos para los grupos de edad y con las pruebas de inteligencia. Y si hay una discrepancia mayor de 10 o de 15 puntos, hablamos de dificultades del aprendizaje. Y esa discrepancia es objeto permanentemente de discusión y da lugar a una serie de problemas que son bien curiosos. Por ejemplo, en Estados Unidos
En algunos estados dicen, para hablar de dislexia, la discrepancia tiene que ser de 10 puntos. Discrepancia entre los resultados en lectura y las pruebas de inteligencia. Y en otros estados dicen, no, tiene que ser de 15 puntos. Y entonces veo una cantidad de cosas desconcertantes, como que un niño está diagnosticado de dislexia en un estado porque tiene 12 puntos de diferencia y el papá y la mamá se mudan de estado porque consiguieron trabajo y, como por arte de magia, la dislexia desapareció porque en ese estado donde llegan necesitan que la discrepancia sea mayor a 15 puntos. O sea, es absolutamente ilógico. Entonces, ese tipo de evaluación nosotros la llamamos el modelo de la normalidad. Andamos haciéndole una serie de pruebas a los niños y pareciera que nos interesáramos solamente en lo que no saben hacer y pasamos por alto todo lo que saben hacer, todo lo que los motiva, todo lo que les gusta, sus fortalezas. No, nos concentramos en las debilidades y nos concentramos en las debilidades para construir diagnósticos. El trastorno deficitario de la atención con o sin hiperactividad, la dislexia, la discalculia, en fin, todo esto que ustedes conocen. Entonces, ese es el modelo, el modelo de normalidad que nos lleva al modelo del déficit, que nos sirve para diagnosticar las dificultades y que tiene un hermanito menor que nosotros lo llamamos el modelo del experto. ¿Qué es el modelo del experto? El modelo del experto fue un modelo que hoy utilizamos mucho en psicología clínica y en educación y que nació a finales del siglo XIX, cuando en Estados Unidos empezó a desarrollarse, implementarse toda una serie de clínicas donde evaluábamos los niños, y fue un señor que es muy reconocido hoy en la historia de la psicología porque fue el gran creador de la psicología clínica, Leitner Whitner, y esta persona creó las primeras clínicas para tratar justamente niños con deficiencias. Entonces, con él nació lo que hoy llamamos el modelo del experto. La lógica es simple. En la escuela nos dicen que el niño tiene dificultades o que necesita una evaluación. La maestra quiere que evaluemos el niño, el neuropediatra y el psicólogo dan un diagnóstico, no siempre coinciden, pero siempre dan un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, la familia lleva un informe a la institución y la institución dice, sí ve, el problema no somos nosotros, es el niño, necesitamos buscar ayuda. Y el buscar ayuda es que, como encontramos un problema, necesitamos un experto que nos solucione el problema. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Los niños entran a nuestras escuelas, estudian duro todo el día, se quedan un poco en apoyo en los Learning Center, no contentos con ellos, salen y en una gran cantidad de gabinetes independientes, los niños reciben una serie de apoyos y los papás van de consultorio en consultorio, de terapia en terapia, porque el modelo del experto es coherente con el modelo del déficit. Si yo encuentro que el niño tiene una deficiencia de 10 puntos con respecto a la normalidad, lo lógico es que yo trabaje duro con este niño. ¿Para qué? Para normalizarlo. Normalizarlo es poco a poco llevarlo a lo que consideramos normal para su edad. Pero no nos engañemos. Ustedes saben
muy bien, y yo también, eso nunca sucede. Los niños, los papás se eternizan en este tipo de situaciones. El modelo del experto tiene otra serie de problemas. Primero, le hace creer a los papás que todo el problema está en la cabeza del niño y no en el contexto familiar, no en el contexto escolar. El contexto social donde se desenvuelve ese niño no tiene nada que hacer. Esto es un error, porque todos sabemos que esto no es así, pero además le hace creer que el experto que hizo el diagnóstico tiene la solución. Así como cuando uno va al médico, el médico le da un diagnóstico, tiene el síndrome de no sé qué, y para ese síndrome le voy a formular este medicamento y uno pacientemente, porque ser paciente implica renunciar a manejar sus propios problemas de salud. Ser paciente implica que, bueno, yo voy donde el que sabe y el que sabe me dice qué debo hacer. Ese modelo lo transferimos a la educación y entonces empezamos a crear expertos en hacer diagnósticos y expertos en hacer terapias para normalizar niños que nunca se normalizan. Podemos decir que, bueno, que por lo menos eso les ayuda un poco y no les hace daño. Sí, es cierto. Pero también es cierto que hay un experto bien particular, que es un experto que da una serie de intervenciones, que son intervenciones farmacológicas como las que ustedes conocen muy bien, que tienen un impacto muy importante en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque cuando les damos Ritalina, Concerta, Aderol, todas estas cosas que damos los neuropediatras, entonces los papás automáticamente piensan, ah, la solución ya no está en mis manos. La solución está en manos del médico. Entonces, entre todos los expertos, terminamos dándole a las familias el mensaje erróneo de que la educación de los niños no está en sus manos. Y ustedes saben muy bien que eso es un error. Salimos del modelo de normalidad, empezamos a medicalizar, llegamos al modelo del déficit, terminamos con el modelo del experto y esto configura finalmente la situación actual de nuestras escuelas y de todo esto que llamamos dificultades del aprendizaje y del desarrollo. Me quedan unos minutos finales donde yo les voy a contar qué hacemos, porque ustedes me dirán, Dios, este señor vino y nos puso la cosa muy difícil, todo patas arriba, tradicionalmente lo hemos hecho de esta manera. ¿Es que hay otra forma de hacer las cosas? Sí, por supuesto que sí. Esto es lo que nosotros justamente proponemos con estos nuevos modelos de neurociencias y educación, aplicados a lo que llamamos la adaptación escolar y social. ¿En qué consisten? En primer lugar, gracias a las neurociencias, nosotros conocemos muchísimo sobre las trayectorias del desarrollo de los niños. Sabemos que los niños se parecen, tienen trayectorias del desarrollo semejantes, pero finalmente cada niño tiene una trayectoria del desarrollo muy singular, muy atípica. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a cambiar la forma como evaluamos esas trayectorias del desarrollo. Hasta ahora hemos utilizado solamente instrumentos cuantitativos, las escalas, las medidas que comparamos con el modelo de normalidad
de las cuales tanto hemos hablado hoy, se nos olvida algo muy importante. Cuando un niño realiza una prueba, el hecho de que un grupo de niños, por ejemplo, obtenga un puntaje numérico semejante, un ejemplo sencillo, hicimos una prueba X que tiene que ver con lectura o con comprensión de lectura, y encontramos que 5 niños obtienen un resultado semejante, entre 78 y 80. Eso nos autoriza a pensar que todos los niños llegaron al resultado de la misma manera, es decir, que todos los niños son iguales. No. Si nosotros observamos, y esa es un poco la estrategia que nosotros utilizamos, cuando aplicamos pruebas numéricas, nosotros filmamos en nuestra clínica de evaluación, filmamos los niños. Y al filmarlos, analizamos todo el proceso que lleva el niño para encontrar los resultados a los cuales finalmente llega. Eso nos permite comprender las particularidades, las singularidades del niño, pero eso no lo dan los test. Eso lo da la observación y la descripción. Imagínense ustedes un niño que hace una prueba de matemáticas en la escuela. El hecho de que llegue un grupo de niños al mismo resultado no quiere decir que la lógica que utilizaron fue la misma. Entonces, nosotros grabamos todo el proceso mediante el cual el niño realiza todo el procedimiento. Utilizamos también los estudios de imágenes cerebrales, la resonancia magnética funcional o de electroencefalografía para comprender las particularidades del niño. Miren que esto es muy distinto de buscar lesiones o enfermedades, que es lo que tradicionalmente hacemos los médicos. Es muy triste porque a lo largo de 50 años, médicos, psicólogos y maestros nos pasamos todo el tiempo buscando lesiones cerebrales. Y recuerden ustedes la vieja anécdota de que llegó alguien que dijo, no, el problema de las lesiones cerebrales de los niños es que a veces son tan chiquiticas que no logramos encontrarlas. Y eso, para los que somos de la vieja guardia, fue un concepto que se manejó durante mucho tiempo. Durante muchos años decíamos, es que el problema de los niños que no aprenden es que tienen una disfunción cerebral mínima. ¿Por qué? Porque tuvieron una lesión cerebral tan chiquitica y es absurdo que todavía se manejen este tipo de conceptos. Espero que al terminar la charla para ustedes, el concepto que todavía ronda por ahí en algunas escuelas de disfunción cerebral mínima no sea sino un sinónimo de ignorancia neuroeducativa máxima, porque definitivamente no lo comprendemos de otra manera. Entonces, es importante modificar los procesos de evaluación, no solamente cuantitativos, sino cualitativos. También es muy importante comprender que cada niño es muy diferente y no necesariamente un niño tiene que pasar por las mismas etapas. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué en la mayor parte de nuestros países son 5 años de primaria o 6 años de primaria y 5 años de secundaria? ¿Por qué 11? ¿Por qué 12 en algunos países? Todos conocemos niños que en 3, 4 años muy rápidamente se apropian de todos estos procesos cognitivos y otros que necesitan un poco más de tiempo. ¿Por qué no pensar más en términos de singularidad, de heterogeneidad? ¿Por qué ese afán por estandarizar todo?
por hacer pasar a todos los niños por las mismas etapas y recibir las mismas estrategias educativas. Entonces, se trata fundamentalmente de empezar a mirar estos procesos y la escuela de manera diferente. Ahora, para mirar la escuela de manera diferente, necesitamos mirar críticamente estas concepciones que tenemos y pasar a la acción. Pasar a la acción, ¿qué significa? Significa que tenemos que repensar nuestras escuelas. Cómo nuestras escuelas deben responder a las necesidades de los niños. Porque no se trata solamente de decir que hay niños que tienen dificultades, trastornos y síndromes. Se trata sobre todo de reconocer que cada niño tiene necesidades diferentes. Esto nos lleva a una óptica distinta. Si como neuropediatra yo pienso que el niño hiperactivo e inquieto o que el niño agresivo y grosero, lo que necesita es que yo le dé un medicamento y la sociedad me pide además que lo dé, porque cuántos médicos y maestros, cuántos maestros y padres esperan ansiosamente a que el médico dé el medicamento para encontrar la cura mágica, la solución mágica. Si observamos el comportamiento del niño y pensamos que todo se reduce a darle un medicamento para calmarlo, no estamos solucionando el problema. Solamente lo estamos escondiendo. Si yo pienso que con un medicamento puedo disminuir la agresividad del niño, bueno, esa puede ser una apreciación válida en ciertos contextos, pero no siempre un niño inquieto o un niño agresivo es un niño que necesita un medicamento. La mayor parte de veces un niño inquieto, con dificultades atencionales y agresivo, lo que necesita, la necesidad fundamental de ese niño es aprender a comunicarse de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que está, ese niño ha entendido que la mejor manera de hacerse escuchar es golpeando y pateando. Eso no lo podemos convertir en un fenómeno clínico que finalmente se transforme solamente en un acto, en una intervención farmacológica. Entonces, ir más allá de los diagnósticos, ir más allá de la evaluación y empezar a pensar en una escuela diversa, una escuela que responda a las necesidades de cada niño y que pueda adaptarse a las necesidades y a las particularidades de cada niño y de cada familia. Ese proceso de adaptación, obviamente, pasa por todo eso que llamamos las flexibilizaciones curriculares o las adaptaciones de los procesos de enseñanza. Pasa por todo ello que empezamos a llamar pedagogía universal, pero tiene que ir más allá. Nosotros tenemos que empezar a pensar igualmente en cómo diferenciamos no solamente nuestras estrategias pedagógicas, sino, esto es muy clave, esto es muy importante, cómo diferenciamos el concepto de éxito escolar. Porque lo que llamamos tener éxito escolar no puede ser lo mismo para todos los niños. La escuela está construida sobre ese modelo ideal de niño donde el éxito es igual para todos. No. Nosotros tenemos que mirar las particularidades del niño, apoyarnos en los conocimientos de las neurociencias, de la psicología del desarrollo y empezar a diferenciar porque lo que puede ser éxito para un niño
en cuarto de primaria puede no serlo para el resto del grupo que también está en el mismo curso escolar. Este entonces es un elemento importante. Primero, cambiamos nuestras metodologías de evaluación. Segundo, dejamos de neurologizar y medicalizar la educación. No caigamos en la trampa de pensar que todo depende de un defecto que el niño tiene en el cerebro. El cerebro de los niños se desarrolla y madura de acuerdo al contexto social y cultural. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, tengamos en cuenta las características de ese contexto escolar y social. En el proceso de evaluación es igualmente importante toda la información que nos da el funcionamiento del cerebro, como también la información que nos da las características de la interacción del niño con sus pares, las características de la interacción del niño con el maestro, con los papás, porque todos sabemos muy bien que eso es sumamente importante. Nosotros lo evaluamos, lo tenemos en cuenta. Ustedes no imaginan el impacto que puede tener una buena calidad de interacción de un adulto, un maestro con un niño. Nosotros conocemos gran cantidad de casos, niños que tenían una calidad de interacción muy deficiente, desastrosa, con sus padres, con su mamá, con su papá, o con uno de los dos, entra a la escuela, se engancha, como decimos coloquialmente, y establece un vínculo apropiado con una maestra que sabe entender las necesidades del niño. ¿Qué necesidades? Necesidades cognitivas y necesidades emocionales. Y que comprendiendo e interpretando adecuadamente esas necesidades cognitivas y emocionales, sabe comprender las características del desarrollo típico o atípico de ese niño y escoge o diseña las estrategias educativas más adecuadas para ese tipo de necesidad particular en este niño. Entonces, ¿por qué seguir pensando que todos los problemas vienen solo del cerebro de los niños? Las neurociencias nos ayudan, sí, por supuesto. Nosotros utilizamos los métodos que nos dan las neurociencias, las imágenes cerebrales, pero no solamente para identificar las lesiones, los daños, no. Los métodos de neuroimágenes nos permiten identificar tempranamente los niños a riesgo. Es bien interesante lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, con los métodos de imágenes. Muy rápidamente les doy un ejemplo. Las dificultades en lectura que tradicionalmente se identifican a los 8 o 9 años de edad, cuando el niño está en cuarto de primaria, y que cuando son identificadas desencadenan una serie de intervenciones intensivas tardías, desafortunadamente, que no dan los resultados que esperábamos. Yo les puedo decir, hay gran cantidad de evidencia científica en la literatura de que es factible identificar, gracias a un análisis cuidadoso del desarrollo de los niños y a estudios de imágenes cerebrales apropiadas, el niño de 4 años que a los 8 va a tener dificultades en lectura. A los 4 el niño no tiene dificultades porque eso no existe a los 4 años. Las dificultades en lectura van a hacerse evidentes a los 8 o 9 años, pero podemos identificarlos a los 4. Ahora,
Si estos métodos nos permiten identificar al niño a riesgo, ¿qué nos impide actuar? Es más, yo soy muy duro con eso. Yo digo, si podemos identificar el niño a riesgo a los 3, 4 años y no actuamos, para mí esa es una conducta que raya, perdónenme ustedes, en lo criminal. Si nosotros conocemos que ese niño está a riesgo, ¿por qué no actuamos? Yo no digo que vamos a decir que a los 3 años un niño tiene una dificultad en lectura. No, eso no existe. Pero sí existen niños a riesgo y así podemos hacerlo con todo tipo de dificultades. El autismo se puede identificar tempranamente y las intervenciones que iniciamos con la identificación precoz a los 6, 8 meses tienen impactos enormes en la vida de los niños y las familias. Pero si esperamos hasta que el niño tenga 3 años para hacer un diagnóstico de autismo y empezar las intervenciones, hemos perdido los años más importantes que nos da la madurez del cerebro para hacer intervenciones eficaces y apropiadas. Entonces, cambiemos un poco la ecuación. Perdón, voy a terminar y vamos a dar lugar a las preguntas. Cambiemos la ecuación en vez de utilizar lo que sabemos de las neurociencias, los métodos de imágenes y electroencefalografía para hacer diagnósticos tardíos que llevan a intervenciones intensivas, utilicémoslo para hacer identificación e intervención precoz. Y eso nos lleva al último punto de la adaptación escolar, la importancia de identificar tempranamente los niños y empezar ese proceso de adaptación del niño a la escuela antes de que los problemas sean completamente insuperables. Esto es grosso modo el panorama que yo quería contarles a ustedes de esta manera informal y bueno, no sé si hay preguntas, Ana María, Gilberto. Sí, Gerardo, quiero no seguir oyéndote y está fascinante, pero hay algunas preguntas que están muy relacionadas con lo que estás diciendo en este momento y creo que vale la pena traerlas para que los cerebros no se nos bloqueen en la pregunta, ¿sí? Porque a veces hacemos la pregunta y ya dejo yo de escuchar porque quedo ahí. Y una muy valiosa es la que pone aquí Raquel, que pregunta, si todo lo que dijiste antes de no medicalizar y de respetar la singularidad, cuando estás diciendo que hagamos diagnósticos y que además con imágenes no estamos medicalizando la educación nuevamente. Muchas gracias. Bueno, yo espero haber respondido con la última parte de mi intervención. No. No, de la misma manera que lo había comentado previamente, utilizar imágenes cerebrales para identificar niños a riesgo no lleva necesariamente a hacer un diagnóstico y a medicalizar el problema. ¿Por qué? Primero que todo, porque no estamos buscando ese diagnóstico, sencillamente estamos utilizando los métodos de imágenes para identificar los niños a riesgo. Yo voy a darles un ejemplo que de pronto puede aclarar un poco las cosas. El niño que tiene dificultades, que va a presentar dificultades en lectura a los 8 años, yo vuelvo con ese ejemplo, a los 3 años, ese niño lo podemos identificar claramente con o sin imágenes cerebrales. Si hacemos imágenes cerebrales, interesante, porque vamos a encontrar una serie de patrones madurativos que nos van a servir como criterio de evolución, como un marcador del desarrollo del cerebro.
pero no necesariamente necesitamos imágenes. ¿Cómo identificamos ese niño? Ese niño de 3, 4 años que va a presentar dificultades en lectura a los 8 años, es un niño que ya a los 3, 4 tiene problemas importantes en conciencia fonológica. Son niños que podemos identificar por las características del desarrollo de su lenguaje. Y esos niños vienen casi siempre de familias, de papás que tienen características muy semejantes. Entonces, esos niños se desarrollan en unos ambientes familiares que no favorecen el proceso de maduración de la conciencia fonológica y que no favorecen, por ejemplo, la lectura temprana en los niños. Nosotros llamamos eso el efecto Mateo y de pronto en otra charla lo podríamos explicar porque eso ha sido estudiado desde hace 50 años, el efecto Mateo. El papá y la familia del niño que presenta ese tipo de dificultades en conciencia fonológica que lo van a llevar a presentar problemas de lectura a los 8 años, está bien caracterizado y además sabemos que si intervenimos ese medio familiar a los 4 años, vamos a lograr un cambio importante en la dinámica familiar del niño y vamos a lograr un cambio importante en la maduración de la conciencia fonológica que va a tener finalmente un impacto en la lectura y en el lenguaje. Pero, ¿dónde vienen los estudios de imágenes con esto? Las imágenes cerebrales y los estudios en neurociencias en los últimos 15 años nos han mostrado que la adquisición de la conciencia fonológica, que es la base del lenguaje, depende de la maduración de una estructura cerebral que se llama el fascículo arqueado. No es que haya un daño, no es que haya una lesión en ese fascículo arqueado, no, porque el fascículo arqueado, en el momento en que el niño viene al mundo al nacer, todavía no ha mielinizado. El fascículo arqueado va madurando a lo largo de los primeros años de la vida y la maduración, ojo con eso, depende de la calidad de la interacción que los papás establecen con los niños. Primero y luego de la calidad de la interacción. Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros las imágenes? Para encontrar un indicador que nos permita hacerle el seguimiento a estos niños. Nosotros identificamos ese niño con esas características familiares, vemos lo que pasa a nivel del desarrollo del lenguaje, vemos la maduración del fascículo arqueado y 6 meses, 1 año después, repetimos las evaluaciones y vamos observando los cambios y esto tiene un impacto enorme. Insisto, es un indicador de riesgo, no es un diagnóstico de enfermedad. El hecho de utilizar imágenes cerebrales no quiere decir que vamos a convertir esto en enfermedades. Lo que en realidad convierte esto en enfermedades es la interpretación que el profesional de la salud, de la educación, de la psicología o que los padres de familia le dan al fenómeno. Gerardo, por aquí hay otras preguntas, una de las cuales es, ¿cómo hacemos para manejar esa singularidad en un contexto escolar donde tenemos 20, 30 estudiantes? Bueno, esas son preguntas muy difíciles, pero que a mí me encantan. Obviamente, en nuestras clases, yo hablo particularmente del contexto donde vivo y de las escuelas con las que trabajamos en Quebec. Hay una norma que es un número específico de niños que se respetan
pero pues el número mágico no lo conoce nadie. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el número que nosotros manejamos? Básicamente, cada clase debe tener máximo 25 niños, pero si en esa clase hay un niño a riesgo, ese niño vale por 2. Entonces, si en la clase de una profesora en adaptación escolar tenemos 10 niños con indicadores de riesgo, esos 10 niños hacen 20 y finalmente el curso será de 15 porque se unen 5 niños más. Ahora, esa persona obviamente hace una serie de intervenciones apoyadas por un equipo interdisciplinario. No es solamente esta persona, es un equipo interdisciplinario que reúne profesionales de salud, de educación, miembros de la comunidad, porque ese niño que tiene dificultades en lectura vive en una comunidad donde hay una escuelita, donde hay una biblioteca pequeña en ese barrio. Y esa biblioteca pequeña debe tener los recursos para ayudarle al niño en la medida en que lo pueda ayudar. ¿Qué recursos? Me preguntan ustedes. Bueno, en esa bibliotequita de barrio debe haber una persona que implemente lo que llamamos nosotros una hora del cuento. Una hora donde una persona que sabe contar cuentos reúne los niños y particularmente esos niños con dificultades, cita a sus padres y esa persona apoya desde la comunidad ese proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Pero esa es una partecita del proceso de intervención. El proceso de intervención depende de un plan de intervención individualizado que nace de la evaluación de las características de cada niño, donde todos los profesionales participan y ese plan de intervención tiene un responsable. Y ese responsable tiene que fijarse metas. Y esas metas tienen que ser observables. Uno no puede solamente decir es que el plan de intervención tiene como objetivo que el niño aprenda a leer. Eso no es ni una meta, ni siquiera un objetivo. Tiene que tener metas y objetivos claros y cada meta y objetivo tiene que tener un responsable y el responsable del plan de intervención tiene que asegurarse de que cada miembro del equipo hace las intervenciones en el tiempo necesario, de forma apropiada y evaluar cómo son las adquisiciones del niño. Y no se trata tampoco de que hacemos el plan de intervención hoy y nos vemos en 6 meses. No. Si el plan de intervención empieza a dar resultados, perfecto. Nos vemos en 6 meses. Pero si en 1, 2, 3 semanas no vemos resultados, nos volvemos a reunir, volvemos a analizar el plan de intervención y nos volvemos a reunir todas las personas responsables del niño, sus padres, el responsable el representante de la comunidad, la maestra responsable del grupo del niño, las maestras de apoyo, la terapeuta del lenguaje, la psicóloga, el médico, el neuropediatra, el pedopsiquiatra. Todas las personas deben llegar a consensos de lo que sucede con ese niño y de cómo podemos ayudarlo. Esta es la única forma porque el problema es de todos y no vamos a encontrar soluciones sacando de plano completamente la familia. Muy bien. ¿Por qué hacerle exámenes a un niño que todavía no presenta dificultades? Es una. Y la otra que va como al borde es,
si los docentes estamos suficientemente capacitados, asesorados para acompañar a nuestros niños. Bueno, para responder a la primera pregunta, se hace porque el nivel de conocimientos que tenemos en este momento sobre el desarrollo del niño y sobre las dificultades del desarrollo nos muestran que hay una serie de evidencias claras que nos permiten identificar tempranamente el problema. Ahora, si podemos identificar tempranamente el problema, ¿por qué razón vamos a esperar hasta que el problema se dé para poderlo solucionar? Miremos las cosas de una forma distinta. En la mayor parte de nuestros países de Latinoamérica, hay un proceso de abordaje de las dificultades de los niños que, si ustedes me perdonan la palabra, a mí me parece un poco perverso. ¿Perverso por qué? Porque es que para poderle ayudar a un niño, yo tengo que demostrar que ese niño necesita ayuda. Absurdo. No tiene sentido. Si yo espero a que un niño tenga dificultades en lectura a los 8 o 9 años, para ayudarlo, he perdido los mejores años para intervenir. No es una opinión personal. Todos los estudios científicos muestran que la ventana de intervención ideal en los procesos de lectura, ojo con eso, se cierra cuando el niño empieza el primer año de primaria. Si esperamos hasta tercero para identificar el niño, a pesar de que la investigación científica nos muestra que desde los 3, 4 años es posible identificar ese niño, a mí no solamente me parece cruel con el niño y la familia, sino criminal. ¿Para qué sirve entonces la ciencia? Para ayudarle a los niños, para resolver los problemas, para identificar precozmente, para hacer identificación e intervención temprana. De otra manera, vamos a seguir llegando tarde a los niños cuando ya no es posible modificar sus trayectorias del desarrollo. La segunda pregunta, yo pienso que los maestros, la media de los maestros de nuestros países tienen una excelente formación. Excelente, excelente. ¿Por qué? Uno lo ve claramente porque en las universidades nos enseñan una cantidad de información muy relevante. Yo vuelvo con el ejemplo de las etapas del desarrollo de Piaget. Pero lo que no enseñan en nuestras facultades de psicología y educación es la actitud apropiada que el maestro debe tener con el niño. Ojo, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la aptitud. La aptitud son toda esa serie de conocimientos que tenemos sobre los niños, todo el bagaje cultural y científico sobre el proceso de desarrollo de aprendizaje, y otra cosa es la actitud hacia los niños. Desafortunadamente, formamos maestros con una excelente aptitud, pero sin una actitud clara. ¿Y por qué yo insisto sobre eso? Porque es tan importante lo que el maestro sabe como la forma como establece vínculos con los niños. Y en ese aspecto, a mí me parece que hemos dejado un poco solos los maestros. Yo considero que es muy importante que dentro de nuestros programas de evaluación, de formación y de investigación, perdón, establezcamos maneras claras de enseñarle al maestro
a ser consciente de cuáles son las actitudes positivas que facilitan los procesos del aprendizaje. Dentro de nuestros trabajos, de nuestro trabajo con los estudiantes en el contexto de nuestra maestría, por ejemplo, y de nuestros pregrados, nosotros llamamos eso práctica reflexiva. ¿De qué manera el maestro va tomando gradualmente conciencia de la importancia de la calidad de las interacciones? De que una interacción afectuosa, cálida y apropiada, en el momento preciso, puede marcar la diferencia y cambiar la trayectoria del desarrollo de los niños. Hay aquí un par de comentarios, varios comentarios, y de hecho me parece interesante y creo que lo has hablado, lo has explicado, pero obviamente que hay ciertos paradigmas que nos jalan, ¿no? Nos jalan para otros lados. Entonces la pregunta es, si buscar esos indicadores tempranos, y volvemos a lo que ya estabas hablando de la búsqueda temprana, no es en cierta medida volver a tratar de hablar de los parámetros normales y tratar de medicalizar la educación, como lo estabas diciendo en el comienzo. ¿A qué se refiere esto? Y voy a dar mi opinión para que tú me digas, Ana María, qué bestia, cómo vas a decir eso, pero es que es importante entender que sí se conoce un cierto patrón de desarrollo que uno puede tener para dar indicación de momentos en los que uno puede decir, wow, esto no va, digamos que en los mínimos esperados para que el niño no tenga dificultades más adelante. Entonces, no porque uno tenga los mínimos esperados, uno está poniéndolo en el promedio de todo el mundo. ¿Cómo lo explicarías tú? Porque una de las preguntas es si hacer esa búsqueda de diagnóstico temprano no es quererlo poner dentro de los patrones de promedios. Yo creo que la clave es no hablar de diagnóstico, porque yo no he hablado de diagnóstico. El diagnóstico se hace cuando se encuentra el problema, se encuentra la dificultad, se encuentra el trastorno. Las dificultades de lectura o de escritura no existen a los 3 o a los 4 años. Las discalculias no existen a los 2 años. Pero sí existen una serie de indicadores que nos permiten identificar al niño a riesgo. Conocer ese niño a riesgo y hacer intervención temprana no nos lleva a hacer diagnósticos tempranos, y obviamente es importante hacer énfasis en ello porque hay una gran diferencia entre hacer la identificación precoz y hacer la intervención y obviamente hacer estos diagnósticos temprano o de forma tardía. Yo sigo insistiendo en que es importante hacer la detección precoz porque mientras más temprano intervengamos sobre estas dificultades, más posibilidades tenemos de cambiar la trayectoria del desarrollo de los niños. Existen unos parámetros globales, generales, para todos los niños y para todos los grupos de edad, sí. Eso es lo que llamamos la pedagogía universal. Nosotros sugerimos una serie de intervenciones pedagógicas universales basadas en los conocimientos que tenemos sobre los procesos del desarrollo de los niños, para que se hagan de forma global y en la medida en que estas intervenciones de pedagogía universal van clarificando el camino para la mayor parte de niños, nos permiten al mismo tiempo identificar de nuevo algunos niños a riesgo. Eso cambia un poco la ecuación. Tradicionalmente dejamos que los niños empiecen y nos ocupamos de ellos cuando tienen problemas. Nosotros lo hacemos al revés, le decimos a los maestros, ¿por qué
no les ayudamos a todos desde el comienzo. Ayudémoslos a todos, no esperemos, dejemos de lado esa costumbre perversa de que vamos a hacer diagnósticos para ayudarles. Empecemos ayudándole a todos los niños con un primer tipo de intervención, que es lo que llamamos la pedagogía universal, y en la medida en que vamos avanzando, vamos haciendo las diferenciaciones dependiendo de las características de los niños. La mayor parte de niños responden perfectamente. Los estudios muestran que cuando uno hace esto, 85% de los niños con o sin dificultades responden muy bien a estas intervenciones y quedan un 10% que requieren unas intervenciones adicionales y un 5% que requieren procesos de intervención mucho más individualizados. Empezamos con el grupo y terminamos con 5%. Es completamente diferente de lo que tenemos hoy en la mayor parte de escuelas. Empezamos, dejamos los niños y a lo largo del camino nos encontramos con que 30, 40% de estos niños terminan siendo evaluados, diagnosticados, medicados y atrapados en ese modelo que es el que llamamos el modelo del experto y el modelo del déficit. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque obviamente logramos impactar tempranamente antes de que hubieran dificultades el desarrollo de esos niños, y esto fue benéfico, no solamente para el niño que tiene dificultades, sino para todos los niños. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu idea, Ana María. Hay unos parámetros globales que nosotros los transformamos en pedagogías universales y vamos avanzando poco a poco en ese proceso de diferenciación. Y una de las guías en ese proceso de diferenciación son los estudios de imágenes cerebrales, que no son indispensables, pero que pueden darnos una serie de criterios, sobre todo en un contexto de investigación, muy importantes que nos permiten seguir avanzando. Por ejemplo, con estos estudios de imágenes, es interesante lo que podemos hacer. Podemos hacerle el seguimiento de la maduración del fascículo arqueado al niño y un grupo recibe una intervención en conciencia fonológica, otro grupo recibe una intervención en conciencia fonológica y una intervención familiar que guía el proceso de enseñanza de cómo contar cuentos en la familia. Y con los meses comparamos el impacto de esas intervenciones en los procesos madurativos cerebrales o en los procesos cognitivos de los niños o en los procesos de desarrollo emocional o en los procesos de autorregulación emocional, y para ninguno de estos tres últimos necesitamos métodos de imágenes cerebrales. Sencillamente son un criterio, no son el único, pero guían muchísimo la investigación y las intervenciones, y obviamente yo los defiendo porque un poco es mi campo de investigación, neurociencias y educación, y pienso que, aunque por el momento tienen mucho más que ver con la investigación, dentro de algunos años van a estar articulados en las prácticas de identificación temprana de una manera mucho más clara. Gerardo, una de las preguntas que hay, y es que en los gobiernos y de hecho los textos y demás dan unos indicadores de logro o unos indicadores de desarrollo más que, sí, de logro de desarrollo.
que no necesariamente son actualizados y no necesariamente responden a lo que los niños pueden llegar a hacer en esa edad. Muchos se quedaron todavía con concepciones de Piaget, que tiene muchas cosas, ya lo nombraste, pero que la ciencia se ha avanzado y nos hemos dado cuenta del potencial. A ver, no sabemos todavía el potencial, pero sí que tenemos unos indicadores de desarrollo que hay que renovar. ¿Hay algunos que tú conozcas públicos que nos puedas recomendar a los que estamos aquí presentes? Nosotros hacemos mucha investigación sobre eso y tratamos de, digamos, que los colegios que están metidos en el modelo BES tienen unos documentos que tratamos de mantener, digamos, que al día con las últimas investigaciones, pero no necesariamente todas las personas presentes hacen parte del modelo. ¿Tienes algo que recomendarnos donde puedan buscar indicadores de desarrollo actualizados? Bueno, en Johns Hopkins, el grupo de Slavin ha trabajado muchísimo este aspecto y ellos han tratado de tomar muchísimas investigaciones y han ayudado a convertirlas en políticas públicas. Igual en Canadá hay unos trabajos bien interesantes. En ese aspecto yo podría mandarles algunos documentos interesantes si lo quieren. Por favor. Pero estoy de acuerdo con ustedes en que esa es una de las grandes falencias. Las personas que hacen las políticas públicas no conocen en buena medida los procesos del desarrollo del aprendizaje de los niños. Y entre la investigación y la práctica profesional todavía hay una brecha grande. Más o menos unos 5 o 10 años tardan las investigaciones en llegar y transformar nuestras prácticas educativas. Por ello es muy importante este tipo de encuentros, porque en nuestras universidades, nosotros como profesores investigadores, generamos una serie de documentos, hacemos una serie de investigaciones que no necesariamente llegan a las personas que trabajan en las escuelas y nuestros estudiantes se forman, pero una vez terminan, obviamente hay una brecha de 5 o 6 años. El estudiante empezó el año X y cuando termina, lo que aprendió en el primer año posiblemente ha cambiado con todas las cosas que hoy se conocen. Es una responsabilidad grande de nuestra parte tratar de cerrar esa brecha y esto, como les digo, es lo que justifica este tipo de encuentros. Por experiencia, además, les digo, a mí me parece un poco frustrante. Yo he trabajado con personas que hacen políticas públicas en muchas partes y siempre constato que les cuesta mucho trabajo muchas veces entender la naturaleza de estos problemas. Entonces, el resultado es que las políticas públicas son una cantidad de frases rimbombantes, muy bonitas, pero que en la práctica no se aplican porque los hacedores de políticas públicas no comprenden el andamiaje de lo que hacemos. En fin, ayúdenos a cerrar un poco la brecha entre investigación y educación y yo creo que ustedes, por ejemplo, Ana María y Gilberto, están haciendo un trabajo muy importante en este campo. Tratando de cerrar la brecha. Sí, ya es tiempo. Yo estoy feliz con ustedes, sí, pero yo tengo que despedirme. Tal cual. Entonces, te queríamos agradecer, Gerardo. Realmente quisiéramos poder seguirte escuchando. Hay muchas cosas por aprender y por preguntar. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Esperamos que esto los haya movilizado y los deje con muchas preguntas para seguir investigando. Ese es, digamos, que el espíritu de los webinars que estamos haciendo desde EduFirst con el modelo BES. Tratar de invitar a expertos que nos muevan, ¿sí? Que nos muevan el piso, que nos cuestionen y ojalá nos pongan a investigar y a compartir en red, porque cada uno de nosotros es el agente de cambio, cada uno de nosotros es el responsable de cerrar la brecha, cada uno de nosotros es el responsable de seguir investigando. Gracias por todo. Esto va a estar grabado
para que ustedes puedan revisitarlo y compartirlo con otros. Y Gerardo, seguiremos conversando, que siempre es una delicia escucharte. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos. Simplemente para cerrar, es un tema importante y uno de los elementos del título de esta charla era crítico. Y es eso, es invitarnos a ser críticos con lo que hacemos todos los días, con las cosas que determinamos que vamos a hacer y por qué las hacemos. Es una invitación a ser críticos. Y el segundo elemento que creo que es fundamental es el darnos cuenta del impacto que generamos los docentes y los adultos en los niños, que es el que los termina marcando para la vida. Es un tema que hay que tener muy en cuenta y ser muy conscientes. Muchas gracias nuevamente, Gerardo, a todos por el tiempo y por la generosidad. Vamos a cerrar. No sé, voy a dejar con el comentario de María Lorena que dice, brillante, doctor. Muchas gracias. Muy gracias. amables. Y si tienen preguntas, no duden en escribirme a través de Ana María y Gilberto o directamente a mi correo electrónico. Yo lamento no haber podido responder todas las preguntas. No, pero todas. Por falta de tiempo. Las fuimos consolidando y las respondiste realmente. Todas las que salieron se preguntaron. Cuídense mucho y gracias por ese tiempo. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar terminada la reunión.